Hoy estamos siguiendo con la carta de Efesios. Vamos a estar en el capítulo 2 de Efesios y quizás para este mensaje me costó un poquito como tenía la idea, pero no sabía exactamente cómo ponerle. Al final terminé poniéndole quizás al mensaje el título del fin del exilio, porque estaba pensando en algunos conceptos, uno de los cuales es quizás la idea del estar afuera en el frío y el entrar. El estar afuera, estar aislado y el poder entrar de nuevo. En inglés hay un dicho, y quizás se use aquí, no es como un gran dicho, pero es simplemente come in from the cold, entre del frío. Son palabras muy claras, pero o muy obvias, pero tienen un significado un poquito más profundo, ¿no? La idea de uno estar fuera, de estar en el frío, de no estar en el cobijo. Interesante que Disa haya mencionado de cómo esto ha sido una casa para ella, cómo ha sido esa relación y lo que significa tener una familia, quizás cuando estamos lejos de la familia, de tener un lugar donde podemos estar y cobijarnos y no estar en el frío, no estar en los elementos, sean literales o sean más figurativos o espirituales, la realidad en la cual podemos vivir cada uno de nosotros. En este mensaje vamos a ver la realidad de cómo había sido esa cosa, la diferencia que había habido entre los gentiles, una palabra que usa la palabra de Dios para hablar de los que no son judíos, y los judíos, los que habían tenido desde cientos de años antes la revelación de quién era Yahweh, y que habían estado buscando, y los que estaban fieles estaban esperando la salvación que vendría a través del Mesías, a través de Cristo. Pero hay otro grupo de personas que estaban en el frío, que estaban afuera, que no tenían ese cobijo, que no tenían esa información, que no tenían ese acceso a Dios. Eran los gentiles, los cuales somos nosotros. Y está hablando acerca de eso y me puso a pensar y recuerdo algunas ocasiones en las cuales me he alegrado de tener cobijo, de poder salir del frío. Yo recuerdo hace años cuando estaba con unos amigos, teníamos una mala costumbre de por esas fechas de Navidad, de cuando salía uno de la escuela, inventábamos intentar subir una montaña que había como unos 50 kilómetros donde vivía yo, y en esos tiempos de Navidad siempre había nieve. Ahora, pregúnteme si estos muchachos, 4 o 5 muchachos que iban en el tren hasta donde nos dejaba la parada y empezábamos a subir el monte, si estábamos equipados con 15, 16, 17 años para meternos en la montaña. No, había cosas como bolsas de plástico y otro calcetín, otra bolsa de plástico, otro calcetín, era así uno se impermeabilizaba, ¿no? Y teníamos buenas chaquetas, pero no para eso. Bueno, si eso no fuera suficiente, alguien, y no sé en qué momento, yo estaba pensando esta semana y no recuerdo cómo o por qué ocurrió eso, pero en algún momento a alguno de esos genios, amigos míos, ojalá no fui yo, se les ocurrió, ¿saben qué? A veces vamos a acampar en el verano, ¿por qué no acampamos en el invierno? Está loco. No, tranquilo, hay un lugar ahí arriba donde usted llega y usted se queda y hay como camitas así, o aunque sea en el suelo, pero por lo menos hay un fuego y chocolate caliente. Jale, vamos. Plástico, calcetín, póngase todo lo que tenga, todos los abrigos y vamos para arriba, agarre el tren, bájese y empecemos a subir para arriba. Yo recuerdo que ese día estaba más inhóspito de lo normal. Si la nieve no fuera suficiente, empezaba a soplar el viento y estaba empezando a hacer más frío y la visibilidad empezó a bajar y a bajar. Y yo decía, yo siempre, no, quizás no tenga mucho sentido, pero yo era la voz de la conciencia. Decía, muchachos, ¿ustedes creen que sea sabio que sigamos para... ¡Claro, vamos! Y yo recuerdo específicamente, yo no sé por qué es importante esto, pero como teníamos un entendimiento profundo de la nutrición, lo que traíamos eran varas de chocolate y cada uno traía una barra de chocolate y nos parábamos como 20 minutos y comíamos energía, vamos para adelante, ¿no? Y uno marchaba. Y yo recuerdo que como después de 2 horas de no ver nada, eh, yo dije, aquí nos quedamos, estamos perdidos, no sabemos a dónde vamos a ir, dónde está este albergue, dónde está este lugar. O sea, sabíamos que era por ahí, pero ¿dónde es ahí? Solamente hay nieve y viento y neblina. Y de repente, milagrosamente, vemos ahí entre la nieve que se está moviendo un edificio de piedra. Y dijimos, ahí está. Y lo habíamos visto en el verano, sabíamos cómo se veía. Entonces llegamos con frío, pero como ya no vamos a morir, por fin. Y recuerdo que llegamos a la puerta estaba cerrada y no pasa nada.
Alguien agarró. ¿Qué pasa? Y no se abría. Y empezamos a tocar en la puerta. No sé, quizás porque es Navidad. Quizás no estaba abierto, no había internet para buscar, no había teléfono para llamar. Aunque lo hubiera habido, no lo hubiéramos hecho porque éramos unos adolescentes tontos. Gracias a Dios, alguien se dio cuenta que abajo de la escalera había una puertecita y era un albergue de emergencia. Debajo de las escaleras, imagínense, hueco. Ya había 2 personas ahí metidas que habían llegado antes que nosotros. Y gracias a Dios, aunque era un espacio diminuto, nos metimos los 4 y pasamos la noche. Salimos del frío. ¿Tu familia sabía que ibas a hacer eso? O sea, hace muchos años de eso. Lo dudo. Mis papás tenían una relación conmigo en la montaña de mejor no me cuente y nos cuenta cuando vuelva. Pero yo recuerdo la sensación de entrar en ese lugar y salir del frío. De salir de un frío para el cual yo no estaba equipado. Y un frío para el cual yo no me había preparado y yo no esperaba estar. Era un ratito y después vamos a entrar. No, vamos a quedarnos aquí afuera. Y realmente, aún en la mente de un adolescente, empezando a pensar, oye, quizás esto acabe mal. Y quizás haber tenido la esperanza de un buen albergue, con un buen fuego y un buen chocolate caliente. Pero ¿saben qué? Aunque esa puertecita de Hobbit que se abrió debajo de la escalera y donde entramos, lo era todo. Era increíble. Salir del frío. Y yo sé que a veces podemos decir, bueno, Jonathan me está hablando del frío, pero aquí en Costa Rica no hace frío. Mentira. Mentira. Porque yo subí una vez el Chiripó. Y yo subí el Chiripó, bebé, yo no tomo buenas decisiones cuando son las montañas. Díganme, Jonathan, no vaya a la montaña. Y un amigo tico me dijo, Jonathan, si usted se levanta a las 4 de la mañana, podemos ir arriba y vamos a ver la puesta del sol como 1 hora antes que todo el mundo, porque va a aparecer por ahí, por el Atlántico, y vamos a ver el Pacífico, va a ser increíble. Díganme si vimos algo. Estaba eso más cerrado que nada. Y no estábamos equipados para el frío, y empezó a llover. ¿A qué? No sé qué altura es eso, 6,000 metros, lo que sea. Empezó a llover y nos empezamos a empapar, pero nuestra dilución, nuestra mente que pensaba que teníamos esperanza de que se iba a abrir y íbamos a ver esa puesta del sol o salida del sol, yo empiezo a tiritar. Y no me avergüenzo de decir que yo agarré a mi amigo Tico y los dos estábamos como abrazados ahí para sobrevivir. Y con duras, yo sentí mi primera verdadera hipotermia en Costa Rica. Duré como 3 horas en recuperarme, de dejar de tiritar, metido en el saco. Qué rico entrar en ese albergue que estaba abierto y meterme en ese saco y empezar a poco a poco a poder tener. Qué increíble la diferencia de cuando estamos fuera, cuando estamos dentro. Piénsalo. Y la realidad de lo que vamos a ver en estos pasajes hoy es que antes de Cristo, para los que éramos gentiles, estábamos fuera y no teníamos esperanza. Estábamos ahí afuera. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? Hay un par de pasajes anteriores que quiero mirar rápidamente que hablan sobre esta diferencia entre cómo eran las cosas y cómo son ahora. En Gálatas capítulo 3, nos dice en versículo 26, dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que fueron unidos en Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Vean lo que dice 28, dice, y ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Rápidamente, simplemente necesitamos entender que cuando empezamos a leer en el Antiguo Testamento, y seguramente todos hemos oído hablar de Abraham, pero entendemos que Dios trae una promesa a Abraham y promete que va a crear una nación y que van a ser más numerosos que las estrellas y más numerosos que la arena del mar. Yo estuve recientemente en el mar y ¿cómo contarlo? Es imposible. Es imposible. Pero hizo esa promesa.
Y durante los primeros cientos de años, casi exclusivamente estas promesas se ve dirigida hacia el pueblo de Israel. Pero lo que entendemos a través de la palabra de Dios, a través del Nuevo Testamento, es que esto no va a estar exclusivamente solo para el pueblo de Israel, sino que el Mesías prometido a Israel, Jesucristo, nuestro Salvador, a través de la cruz, y eso lo vamos a ver que es crucial, va a abrir esa puerta para que no solamente judíos, sino que gentiles puedan ser hijos de Abraham. No físicamente, no por descendencia, no por linaje, sino por fe. Porque tenemos ese corazón que está adorando a Dios, que tiene esa fe en Jehová. Colosenses 3:11 habla sobre el mismo tema. Dice, en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil. Para el que está en la iglesia, quizás para nosotros eso es muy simple. Claro, que en Cristo todos somos iguales, pero en este momento, en este siglo, esta audiencia, oír estas palabras de decir, ¿somos iguales? ¿En qué momento? Nosotros, los judíos, dirían, siempre hemos sido mejores. Hemos conocido a Dios durante cientos de años. Mi tata conocía de Jehová, él me contó. Y mi abuelito le contó a mi tata y así. Y yo puedo darle a las generaciones de los que hemos sido fieles, de los que hemos sido bendecidos por Dios. Y ahora esa gente, y vamos a ver un lenguaje fuerte ahora. ¿Cómo? Bueno, las buenas noticias es que Dios ha invitado a que entremos del frío. Y es un cambio radical, como tiene ahí mi nota. Quizás un paradigma nuevo, ¿no? El paradigma, hablamos de un paradigma cuando es una manera en la que nosotros entendemos las cosas, nuestra visión del mundo. ¿Cómo nosotros entendemos? ¿Alguien recuerda un paradigma? ¿Cómo se nos cambiaron algunos paradigmas hace, no sé, hablemos del 2020? Hubo un cambio de paradigma en unas cosas. Nos cambiaron el canal. Las cosas cambiaron de una manera que nunca imaginamos. No sé usted, pero yo recuerdo. Solamente no tenemos que salir de esta habitación de cómo cambiaron las cosas aquí. Bueno, de un día al otro ya ni nos reuníamos aquí. Antes de eso, creo, Zoom no lo habíamos usado. Sara, 2 o 3 semanas antes, había empezado a proyectar para Facebook. Era un inicio. Te recuerdo, en la primera vez teníamos el teléfono ahí abajo en el suelo, como apuntando para acá. Eso fue el principio. Pero eso fue antes de necesitarlo. Hoy por hoy, buenas a los que están en casa, es algo normal. Cosas han cambiado. 8 meses estuvimos sin poder reunirnos físicamente. Meses después, yo recuerdo predicar con la máscara. ¡Qué increíble! Un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de lo que nosotros esperamos. Eso no es nada. Eso no es nada comparado con lo que estamos hablando aquí. La idea de un pueblo como Israel que había tenido como según ellos, derechos exclusivos a la redención de Dios. Y de repente entender que Dios está abriendo esa puerta y está haciéndose un pueblo de toda nación y de toda lengua. Con eso en mente, vuelvo atrás 3 versículos de la semana pasada, antes de empezar con los de esta semana, y piense en estas palabras a través de esa lente. Piense en esas palabras a través de la lente de Pablo, la experiencia que él había tenido siendo un judío de los buenos, perseguidor de los cristianos, que podía plantarse y decir, yo sí soy de los buenos, yo sí he hecho las cosas bien, yo sí merezco la salvación, yo sí merezco. Cuando el Mesías venga, me va a buscar a mí primero. Tenía ese pensamiento y vea cuando dice él estas palabras, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Piense eso a través de la mente del que pensaba que había hecho las cosas correctamente y se había ganado la salvación al entender. Pablo hubiera sido el primero en esa fila, que lo hizo mejor que nadie. Hubiera recibido el premio antes que los demás. ¿Por qué? Porque hacía las cosas bien. Pero él ha entendido y está intentando explicar claramente y quizás si esto es buenas noticias para nosotros, gentiles, es un shock para muchos judíos. Y no porque Dios haya enseñado que es así. Porque el creyente judío que estaba esperando, sabía que la esperanza no estaba en él, la esperanza estaba en el Mesías. Pero muchos habían empezado a pensar así.
La salvación, versículo 9, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Hice el ritual bien, llegué a tiempo, siempre hice esto, siempre hice lo otro, 3 veces al día, ta. No, no es eso. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, ninguno. Pablo está escribiendo a los Efesios, pero él es un judío, él dice, ni ustedes ni yo, ni nadie. Y vamos a ver esos contrastes a través de esos pasajes. Y creo que es importante que entendamos la severidad y la increíble condición de frío en la cual se encontraba sobre todo el pueblo gentil y lo que Dios está haciendo aquí. Pero aquí él cierra ese pensamiento y tengo ahí subrayado la palabra, pues somos. No somos solo los judíos, sino somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios tenía un plan y Él está haciéndolo a través, pero es porque Él ha hecho posible a través de esta transformación, de que nos ha hecho nuevas criaturas, que podemos participar de eso. Ahora, quiero simplemente pasar por algunos de los versículos, quizás medio rápido, porque quiero que me ayuden a hacer un ejercicio. Después vamos a volver a mirarlo un poquito más. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio en ver quizás algunas cosas negativas en la realidad de cómo estaba el pueblo gentil, los que no conocían a Dios, que no habían oído acerca de Yahweh. Hay un poco de lenguaje aquí que quizás nos va a ayudar. Entonces, yo voy a buscar el primero y ustedes vayan ayudándome con los demás. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, estaban, ¿qué? Dice aquí, excluidos, ¿no? Eso parece un problema. Eran llamados paganos incircuncisos. Wow, ok. Paganos incircuncisos, un poco medio como un insulto más o menos. Por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, porque ellos tenían ese rito que Dios les había dado y ellos sentían que eso les ponía en una buena posición, aun cuando esa práctica solo afectaba al cuerpo, no su corazón. La realidad es que esto no estaba cambiando, no estaba diciendo que alguien era salvo, no estaba diciendo que tenían la garantía de la salvación, lo que decía es que eran judíos, simplemente, y lo habían hecho bien, hasta ahí eran buen judío, pero el corazón. Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. ¿Ahí ven algo negativo? ¿O una palabra? Apartados. Apartados de Cristo. No se les permitía, ¿qué? Ser ciudadanos de Israel. Entonces, no se les permitía. Lo estoy tachando. Pero, y no, ¿qué? No conocían. No, eran ignorantes de las promesas del pacto de Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo, ¿qué? Sin Dios. Y lo que él está pintando aquí es una situación en la que ni siquiera está el albergue. Estamos en el camino, en la montaña, en el frío, y ni siquiera hay la esperanza de encontrar el albergue, mucho menos que la puerta se abra. Están sin esperanza. Cosas buenas, dice, que preparó para nosotros tiempo atrás. Creo que eso ahí se pegó de una anterior. Pero ahora, ¿qué? Ahora han sido unidos con Cristo. Creo que voy a hacer un cambio aquí. Vamos a ir de vuelta. Ahora han sido, ¿qué? Unidos a Cristo Jesús. Bueno, antes, ¿qué? ¿Qué dice? Antes estaban muy lejos de Dios. Pero ahora, ¿qué? Fueron acercados. ¿Por medio de qué? La sangre de Cristo Jesús. Pues Cristo mismo nos ha que traído paz. Piense en eso. Piense en la diferencia de que eso sea una realidad en mi vida, en la vida de cualquier persona que está poniendo su fe en Cristo. Algo que no estaba disponible antes, la paz. Jesús mismo diría, yo les doy la paz que el mundo no puede dar. Dice, él unió a judíos y gentiles. Aquí es un cambio grande. ¿En qué? Un solo pueblo. Cuando por medio de qué? De su cuerpo en la cruz. Él derribó. La verdad es que antes había un muro de hostilidad que los separaba.
¿Lo logró cómo? Y lo logró al poner fin al sistema de leyes. Él puso fin al sistema de leyes. ¿Por qué? Porque las cumplió de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz, vea eso, paz entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos que un nuevo pueblo, uno, unidos en Cristo. Él dice, Cristo reconcilió. Ese reconciliamiento, ¿por qué necesitamos reconciliación? Porque hay un pleito. Porque ha habido una separación. No ocupamos reconciliar lo que está unido, pero la realidad es que no estaban unidos. Creo que este pasaje nos está pintando un cuadro muy claro de la vasta diferencia, la separación, la enemistad del el gentil y el judío, y del gentil y el acceso a conocer de Dios, a ambos grupos con Dios, en un solo cuerpo, uno solo. ¿Por medio de qué? Su muerte en la cruz. Y la hostilidad, porque eso es lo que era. Enemistad, hostilidad que había entre nosotros, que, gracias a Dios, quedó destruida. Un par de versículos más. Cristo les trajo, ¿qué? Buena noticia. ¿Buena noticia de qué? De paz. Tanto ustedes, los gentiles, que estaban lejos, que eso voy a cambiar rápido. Lejos de él, ¿como quién? Como los judíos, que estaban cerca. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido antes la noticia. Ahora todos podemos tener acceso. Todos. ¿Podemos qué? Tener acceso al Padre por medio de mismo que Espíritu Santo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Increíble, ¿no? Vean esos versículos que acabamos de ver. Unas cosas que nos damos cuenta. Antes estaban excluidos, eran paganos incircuncisos, apartados, no conocían las promesas, no se les permitía, estaban sin Dios, sin esperanza. ¿Pueden sentir el frío? Quizás usted se acuerda todavía del frío. Quizás usted recuerda cómo era cuando estaba afuera, cuando no tenía esperanza, cuando no había puesto su fe en Cristo. Estaba muy lejos de Dios. Había un muro de hostilidad que lo separaba, pero Cristo empieza a hacer una unión, los acerca por medio de su sangre, trae paz, hace un pueblo de los judíos y los gentiles, los que no son judíos. ¿Por qué? Por lo que Él dio en la cruz. Él ha cumplido todo, ha dado paz, ha creado un nuevo pueblo, ha reconciliado a ambos. ¿Por qué? Por su muerte en la cruz. Él ha destruido esa hostilidad. Y esas son buenas noticias, ¿sí o no? Buenas noticias. Simplemente quiero, quizás habiendo pensado un poco juntos acerca de eso, o mirar un par de versículos, de esos versículos de nuevo, quizás podemos mirarlos a través de esa lente, ¿no? Leamos esos versículos entendiendo esta dificultad, esta diferencia y lo que Dios está logrando. Cómo están llegando de ser enemigos a ser familia. Qué increíble, ¿no? Porque nosotros entendemos cómo funciona nuestro corazón y mente humano, ¿no? Si alguien me ha hecho mal, si una persona que no conozco me ha herido, jamás voy a imaginarme que va a estar conmigo el 24 de diciembre celebrando una Navidad, como si fuera familia, ¿no? Pero Dios está haciendo algo más importante, increíble. Dice, no olviden que ustedes, quienes, los gentiles, estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Eso era su orgullo, algo que estaban haciendo. Entonces, ojo, recordemos eso. ¿Dónde está para muchos de ellos, su esperanza estaba en sus actos, ¿no? En sus obras, lo que ellos estaban haciendo, lo cual versículo 8, 9 y 10 nos ha explicado. Hey, no era por eso que iban a ser salvos, sino por la fe.
Aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. La palabra de Dios muestra mucho de personas que hacen cosas pensando que van a merecer algo, que dicen, hey, gracias Señor, que no soy como ese, que yo soy una buena persona, y sabemos que el corazón no está mostrando realmente eso. Pero la ignorancia de Dios era terrible para Argentina. En esos tiempos, versículo 12, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel. No podían. No conocían las promesas del pacto de Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. En Romanos habla sobre la bendición del que lleva las buenas noticias. ¿Por qué? Porque si uno no va y no predica, ¿qué pasa? La gente no oye. Y si no oímos, ¿cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a creer? Necesitamos tener eso. Qué triste estar en una situación en la cual no he oído que hay esperanza. Y la palabra de Dios nos enseña que hay esperanza, que hay paz disponible para aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Qué increíble. Los que no conocían, los que estaban fuera, donde había hostilidad, ahora son parte. Y creo que dije eso mal. Somos parte. Soy parte. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre? Porque usted y yo, todos los que vivimos, tenemos una deuda que no tenemos plata para pagar, no tenemos tiempo para pagar, una deuda de pecado. Pero Cristo, en la cruz, ofrece sustituyendo su sangre por la mía, su sangre por la suya, y hace disponible la capacidad de estar unidos, de reconciliarnos con Dios. Por eso es que en 2 Corintios, Pablo hace la invitación después de hablar, dice, vuelvan a Dios. Él está diciendo, hey, vuelvan. El camino de vuelta está disponible a través de Cristo. Pues Cristo mismo, versículo 14, nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz, ese es el medio, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Es increíble lo que ha pasado y necesitamos entender que Juan capítulo 17, Jesús está hablando a su Padre y en su plegaria, él, si recuerdan, él pide ¿qué? Él pide que sean ¿qué? Uno. ¿Cómo? ¿Cuál era el patrón? ¿Cuál era la semejanza? Tú y yo. Como tú y yo somos uno. Eso es una unión incomprensible. Y si lo era imposible entre los judíos, imagínense, entre pueblos diferentes. Imagínense, entre gringos y ticos y personas de otros países, curazaleños. Tan diferentes. Solamente yo les digo que Dios los bendiga, pero a ustedes tengo que decirles, Dios ha bendicionado vos. Lo tengo que decir una vez más, ¿no? Para que quede de lo poco que aprendí. Pero Dios puede hacer algo de naciones diferentes, de pueblos diferentes, de ideologías diferentes, de partidos políticos diferentes, de maneras de pensar diferentes. Puede unirnos. Jesús pidió eso y Dios lo está haciendo. ¿Cómo lo logró? Logró al poner fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas. No está hablando de que ya no hay cosas que necesitamos hacer, de que Dios no tiene opiniones y que Dios no ha dicho que eso es bueno y eso es malo. No, tiene que ver con la idea de que no hay un sistema de rituales en los cuales estamos haciendo cosas para hacerlo bien, aunque sabemos que eso no nos salva. Ahora entendemos claramente que Cristo ha satisfecho todas las necesidades. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos que un nuevo pueblo en él. ¿Están entendiendo un poco quizás el título? El fin del exilio.
de la idea de haber estado fuera, de haber estado quizás a lo lejos viendo algo, pero el hecho de que ahora seamos invitados a ser parte de la familia. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Me parece interesante que los judíos que estaban cerca todavía necesitaban la buena noticia. Necesitaban a Cristo. Los sacrificios, los rituales, las fiestas no los salvaban. Lo que hacía es que mostraba que estaban intentando agradar a Dios, hacer las cosas que habían sido instruidos, pero no los salvaba. Al igual que yo tratar bien a mi esposa, o quizás tener un buen vocabulario, o hacer las cosas bien en vez de mal, no me salva. Eso no me salva. El hecho de que yo casi nací con varias semanas, entré en el hogar de un pastor y me crié escuchando la palabra de Dios, y fue a la iglesia 3 a 6 veces a la semana durante años y años y años. Eso no me acerca más a la salvación. ¿Son cosas buenas? Sí. Tener conocimiento, haber adorado al Señor, haberme juntado con personas, haber tomado quizás mejores decisiones que si no lo hubiera conocido, sí. Pero ¿qué me salva? ¿Dónde está? Porque no importa, yo podría estar a la pura puerta del cielo. Que el día que me muera, ¿dónde voy? Voy a ir al infierno, si no es por Cristo. Él. No hay tal cosa como ya le estoy llegando, ya casi. No hay casi. Hay Cristo. Y dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí vemos manifestada la Trinidad completa, ¿no? Diciendo cómo podemos tener acceso al Padre a través del Espíritu Santo por lo que Cristo hizo por nosotros. Y en versículo 19 y 20, estamos llegando al final del pasaje, dice, así que ahora ustedes, ya habiendo formado quizás este entendimiento, y ojalá para nosotros, cuando leemos estas palabras, podemos entender un poco de la realidad, de lo increíblemente, y no solo he rasgado la superficie de la diferencia que había entre el judío y el gentil. Un buen judío, si podía evitarlo, nunca iba a entrar en la casa de un gentil. No iban a tener contacto. Vemos casos donde se mandan mensajeros, ¿no? Para que el mensajero hable con el gentil, ¿no? Que con el romano, con el que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero. O sea, la enemistad era visceral. Se hablaba de perros. Pero entendiendo eso, ahora tenemos un nuevo pueblo que es conformado por personas de todos lados. No hay solo un grupo de personas. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. ¿Son qué? Son ciudadanos, juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y es interesante que él dice con todo el pueblo santo de Dios, no dice con los judíos. Porque no toda persona que tenía el linaje de Abraham era un creyente en Jesucristo, o un creyente en la esperanza de Jesucristo. Algunos tenían circuncisión en el cuerpo, pero no en el corazón. Pablo nos habla sobre esa realidad y habla de que ustedes son hijos de Abraham porque son circuncisos del corazón. O sea, su fe, su esperanza está en Dios a través de Cristo, no en quienes son ustedes. Dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo.
Pablo está diciendo aquí que estamos constituyendo, estamos siendo hechos con esa idea de las piedras vivas que están construyendo esa casa que Dios está haciendo y tiene un fundamento, el cual es los apóstoles y los profetas, todas esas escrituras que tenemos en el Nuevo Testamento que nos apuntan y nos ayudan a entender. Eso ha formado el fundamento, y aunque el fundamento, aquí abajo de este edificio hay un fundamento. El fundamento es parte de la casa, pero no es toda la casa, ¿no? Sobre él está siendo construida la casa. ¿Y quiénes son los participantes? ¿Quién conforma esa casa? Los creyentes. Ojalá usted y yo. Hay un punto de arranque, que es ¿quién? La piedra principal es Cristo Jesús mismo. Sabemos que todavía la construcción es así, pero definitivamente en la antigüedad se ponía una piedra inicial y desde ahí nacía todo. Desde ahí agarraban la dirección, y eso es quién es Cristo, es el principio. Sin esa primera piedra no hay una casa. Dios está construyendo eso, y lo está construyendo con personas de todos lados, de todos los caminares, de todos los países, todas las lenguas, todas las etnias, todos los estados civiles, todos los estados financieros, desde gente que son billonarios hasta las personas que tengan lo menos en este mundo. Él está construyendo la casa. No hay diferencia. Judíos, gentiles, libres, esclavos, hombres, mujeres. Él estaba formando su pueblo. Dice, estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor. Yo no sé si usted se ha parado alguna vez a ver a alguien que sabe construir, ¿no? Pero es un poco más difícil de lo que parece, ¿no? Y sobre todo, hoy por hoy hemos modernizado, entonces tenemos cosas estándares. Tenía un amigo que estaba en Costa Rica intentando armar una compañía era sin fines de lucro, pero era usando un sistema de estereofón que eran como Legos. Y era súper fácil y se construía y se llenaba de concreto. Y usted y yo podíamos haber hecho una casa con eso. Increíble, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Pero yo he visto un par de veces personas trabajar con piedras, o sea, irregulares, ¿no? Con un muro de esos de piedras irregulares. Y a veces hemos visto la tele ahí en Escocia y lugares donde todavía se hacen esas paredes divisoras y no tienen nada, no tienen mortero, no tienen nada. Y se mantienen cientos de años. ¿Por qué? Porque cuidadosamente un maestro sabe dónde ponerlas. Cuidadosamente sabe elegir cuál es la que necesita estar en ese lugar y no ahí. Cuidadosamente sabe cuándo ponerla y cuándo no. Dice, estamos cuidadosamente unidos en él. Me da a mí la imagen de un maestro constructor que tiene un plan, que está formando esta casa y que nos está usando a nosotros como los bloques. Y me da confianza de saber, ok, Dios, en este momento, en este lugar, con este grupo de personas, estamos formando parte de tu iglesia. Estamos formando parte de tu casa. Úsanos para construir tu casa. Formando un templo santo para el Señor. El templo es simplemente el lugar en el cual habita Dios. Dice, por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esta morada. ¿Por qué? Por medio de él. Ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Esas son buenas noticias. Buenas noticias de que ya se quitó las limitaciones, ¿no? Ya no hay unos sí, otros no. No hay que ser de un grupo selecto de una etnia, de un lugar, de un estatus. Estamos siendo unidos, formando un templo.
Entonces tengo nada más este pensamiento al final. Tengo varios, pero creo que ese es el que quería enfocarme. Es lo que hemos visto es que por el sacrificio de Jesús, todo creyente está posicionalmente unido a Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Eso simplemente quiere decir que si usted ha puesto su fe en Jesucristo, si ahí es donde está su fe, su esperanza, entonces es salvo. Y el Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo. Literalmente lo que significa es que estamos puestos dentro, estamos sumergidos, estamos adentro de eso. Al principio usaba la imagen de cubiertos, como ponerse un gran abrigo. Estamos dentro de él. Entonces, posicionalmente, estamos dentro. La pregunta que tengo para mí primero y para usted también la pregunta es si estamos viviendo prácticamente unidos en nuestro día a día. Porque puedo pensar en la realidad de que cuando leemos en Hechos, vemos la historia de cómo Pedro, el cual había sido enseñado por el Señor mismo de que esta división estaba quitada y de que necesitaba aceptar a sus hermanos que eran gentiles, y lo había hecho, había ido y había predicado a gentiles, cosa que no hubiera soñado hacer antes, y había entendido esa realidad. Se encontró en un momento entendiendo, sabiendo que estaba unido con ellos, se encuentra en una situación en la que en unas comidas empieza a gravitar a sentarse solo con los judíos y a evitar a los gentiles. Pedro es un apóstol y lo hizo. Yo creo que quizás no es tan difícil que nosotros a veces sepamos que estoy en Cristo, pero no estoy viviendo en esa unidad. No estoy ejercitando la realidad de cómo se ve eso. No estoy viviendo de esa manera. Estoy viviendo unido como parte de ese edificio, como algo que está unido con mis hermanos y mis hermanas. Ojalá que sí. Ojalá que aquellos que han puesto su esperanza en Cristo entiendan que estamos unidos con Él. Estamos unidos entre nosotros y con Él, y ojalá vivamos de esa manera. Yo diría a cualquiera que no esté en Cristo, que hoy sea el día en el cual todas esas cosas que decía, la separación, de la falta de esperanza, de toda la falta de fe, que se convierta en fe, la cual lleve a paz, lleve a unión. Porque solo hay esperanza en Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar ahí. No es algo que yo pueda hacer, no es quién soy, es dónde está mi fe. Está mi fe en Jesucristo. Es ese regalo de gracia. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por el amor, Señor, inmerecido que recibimos de ti, Señor, pero te pido que Dios nos ayudes a ejercitar esa realidad, Señor, de entender que hemos sido unidos a ti, Señor, con alto precio, para un propósito, no solamente para jactarnos o para el qué dicha que estoy en Cristo, qué dicha que pertenezco a Él, qué dicha que soy parte de su familia, porque todo eso es verdad. Es una bendición y te glorificamos, Señor, los que hemos sido salvos, te damos gracias. Pero Dios, también quiero que entendamos, Señor, empezando por mí, que yo tengo una responsabilidad. Ahora soy parte de tu familia. Ahora tengo la responsabilidad también de compadecer, Señor, de tus sufrimientos. Tengo la responsabilidad del llamado que tú nos das, Señor, y cuidadosamente a mí y a todos, Señor, tus creyentes, nos estás poniendo en tu cuerpo. Yo te pido que nosotros podamos reconocer eso y honrar eso y vivir de tal manera en la cual nosotros estamos buscando, Señor, vivir en unidad entre los hermanos, vivir en unidad contigo, no buscando separarnos de ti, sino estar más cerca de ti. Así que también, Señor, esto nos abre los ojos a aquellos que no están en esta situación y que tengamos, Señor, un deseo de llevar este mensaje, Señor, a aquellos para que más personas puedan conocerte, Dios.
para que más personas puedan estar unidas a nuestra familia, puedan adorarte, Señor. Te damos gracias por esas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.